las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Aquí comienza V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las principales noticias sobre atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves desde Bogotá, y presentando las noticias desde las regiones, nuestro compañero Eberto Amor Beltrán. Santiago, bienvenido. Hola Marta, muchas gracias, bienvenida también. Un saludo a Eberto, que estará con nosotros más adelante, y por supuesto un saludo especial a todos los oyentes, a las víctimas del conflicto que se conectan a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Comenzamos. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas ha venido trabajando en la atención y asistencia de las comunidades embera asentadas en la ciudad de Bogotá, especialmente en el Parque La Florida y el Parque Nacional. Con estas comunidades se han implementado acciones para el retorno a su territorio de la mano de las gobernaciones de Chocó y Risaralda, lugares de donde proviene esta población indígena, y avanza con la Alcaldía Mayor de Bogotá en el proceso de caracterización para garantizar sus derechos. Así habló el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. Esperamos seguir avanzando con la comunidad frente a ese proceso de retorno, pero también llamar al distrito la atención frente a avanzar en el plan de reubicación de la comunidad de embera. No toda la comunidad de embera que está en el Parque Nacional y que está en el Parque de la Florida se quiere retornar, se quiere reubicar porque lleva muchos años viviendo en Bogotá y quiere vivir en Bogotá. Para eso necesitamos hacer un plan de reubicación. Nosotros como entidad avanzamos en el plan de retorno. Ya hemos logrado llevar a más de 327 familias en el año 2021, en los últimos meses. Eso corresponde a 1.200 personas con todos los componentes de seguridad, componentes de dignidad y voluntariedad. El Ministerio del Interior, el ICBF, la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Bogotá concertaron diferentes actividades para que las familias embera cuenten con el respaldo de la institucionalidad y asimismo responder a sus solicitudes. Así habló Jonathan Forero, coordinador de retornos y reubicaciones de la Unidad para las Víctimas. Realizaremos en articulación con el distrito, el Ministerio del Interior y el ICBF el proceso de caracterización de la población embera asentada en Parque La Florida. De la misma forma realizaremos el proceso de caracterización en el Parque Nacional. Allí pretendemos garantizar la toma de intencionalidad de toda la población embera para saber si quieren retornar o reubicarse. El segundo compromiso lo liderará el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas, y tiene que ver con la reunión que se realizará el 7 de febrero con las autoridades indígenas, las gobernaciones de Chocó y Risaralda, los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Bagadó. En esta reunión pretendemos articular toda la oferta social y económica que garantice el principio de dignidad de la población embera que se va a retornar. La unidad continúa en el proceso de caracterización de las comunidades embera, tanto en los parques Nacional y La Florida, en la capital del país. Cabe recordar que desde septiembre de 2021 la unidad logró el retorno de 1.200 personas al departamento de Risaralda y Chocó, con una inversión aproximada de 1.800 millones de pesos, garantizando un retorno seguro para la población que incluía desde transporte, alimentación, sostenibilidad y habitabilidad. V Radio. En otras noticias les contamos que la Unidad para las Víctimas también ha venido realizando un trabajo de atención a los afectados por los recientes hechos de violencia en el departamento de Arauca, más exactamente en el municipio de Saravena, que fueron registrados el pasado mes de enero. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, ha visitado en diferentes ocasiones esta región para analizar la situación y responder a las necesidades de las víctimas. Cristian Puentes estuvo con el director de la unidad y nos trae algunos detalles
de las acciones implementadas allí en Saravena, Arauca. Bueno, director, llegó usted al municipio de Saravena, ¿qué balance nos puede dar? Bueno, muchas gracias. Lo primero que hicimos fue acompañarlos desde ese 2 de enero frente a estos hechos victimizantes de desplazamientos masivos. Hoy podemos decir que ya hemos atendido 252 familias con inversión que sobrepasa los 400 millones de pesos en esos componentes básicos de atención humanitaria, garantizando los componentes de alojamiento y alimentación. También entregamos la dotación de 4 kits de albergue. Esos kits de albergue han permitido tener una capacidad instalada en los municipios. En los municipios de Arauquita, tenemos también en el municipio de Fortul, de Tame y en Saravena, son los 4 municipios. Inversión que está alrededor de los 70 millones de pesos y hoy estamos en este proceso de identificar el censo real y por eso hicimos un recorrido cuadra a cuadra, casa a casa, revisando con las víctimas qué fue lo que sucedió, cuáles son las afectaciones, pero más allá de eso también dinamizando el proceso de recibir las declaraciones que nos van a permitir intervenir con esta ayuda humanitaria de hasta 2 salarios mínimos por hechos diferentes al desplazamiento, que permitirá, lo primero, resarcir en parte los daños, cambiando los tejados, cambiando los vidrios, pintando nuevamente las fachadas, pero también vinimos con la oferta institucional, viene el Ministerio de Vivienda, viene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, nos acompaña el Ministerio de Comercio Exterior con el propósito de también revisar las afectaciones en los establecimientos de comercio y buscar que esa ruta que permita atender de forma integral a las víctimas se articule y que nos permita atender a todas las víctimas aquí en el municipio de Saravena. Director, para la persona que no conoce el proceso, ¿cuál es el primer paso que debe realizar para poder acceder a estos beneficios? Bueno, el primer paso que tienen que hacer las víctimas de este atentado terrorista es acercarse al Ministerio Público. Estamos hablando de personerías, Defensoría del Pueblo o la Procuraduría que nos está acompañando en la toma de la declaración. Y estas declaraciones ya el Ministerio Público se encargará de remitirnoslas a nosotros como Unidad para las Víctimas para hacer la entrega. Y ahí sí hay que hacer claridad de esa ayuda humanitaria de hasta 2 salarios mínimos. Con esta misma información trabajará el Ministerio de Vivienda, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, porque hay viviendas que fueron se deterioraron totalmente, fueron destruidas en su totalidad y viene otro tipo de intervención. Y adicional a eso también esas declaraciones serán remitidas al Ministerio de Comercio Exterior con el propósito de activar tanto créditos como también activar las ayudas que ellos tienen a través de este ministerio. La Unidad para las Víctimas tiene abierta la convocatoria para víctimas de desplazamiento que permitirá fortalecer sus proyectos productivos o unidades de negocio. Alejandro Márquez con la nota. Adelante, Alejandro. Buen día, Santiago, Marta y oyentes. Un total de 2.500 víctimas de desplazamiento forzado que residen en los cascos urbanos de 49 municipios PEDET de 17 departamentos del país se beneficiarán con la convocatoria de esquemas especiales de acompañamiento familiar que incluyen insumos, equipos y accesorios para fortalecer o iniciar sus negocios, la cual se extenderá hasta el próximo 11 de febrero, según Jonathan Forero, coordinador de retornos y reubicaciones de la Unidad para las Víctimas. Serán 2.500 unidades de negocio que tendrán como propósito garantizar la generación de ingresos para la población víctima en condición de desplazamiento forzado. En 17 departamentos, 49 municipios PEDET, realizaremos estas inscripciones. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este programa? El primero de ellos es ser mayor de 18 años. El segundo es estar incluido en el Registro Único de Víctimas, en el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Vivir en alguno de los 49 municipios PEDET que se relacionan. Además de ello, querer emprender y tener la actitud emprendedora en su municipio. Finalmente, quiero recordarle a toda la población víctima que se va a inscribir que no es necesario hacer un pago por el trámite de esta inscripción. Es un trámite completamente gratuito que se podrá hacer directamente en nuestra página web www.unidadevictimas.gov.co. Para V Radio informó Alejandro Márquez. V Radio. Y en la ciudad de Bogotá se desarrolló el primer plenario de la nueva Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas 2021-2023. Marta Esteves nos tiene algunos detalles de los principales temas que se trabajaron en este primer plenario de la Mesa Nacional. Marta. Santiago, estamos con Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional para el periodo 2021-2023. Eucaris, bienvenida a V Radio y cuéntenos qué temas y
¿Qué acciones se trabajaron en este plenario? Bueno, en este plenario se pudo construir el plan de trabajo de la Mesa Nacional con todas esas acciones que queremos realizar en el 2022 a favor de las víctimas del conflicto armado. Se tuvo muy en cuenta el tema de la articulación con el territorio, el tema de acciones que también favorezcan a las víctimas en el exterior. En fin, en una cantidad de temas importantes se va a hacer la escogencia de los distintos delegados a los subcomités, a los comités temáticos que nos habla el protocolo de participación. Hubo una interlocución entre los representantes de la Mesa Nacional, el director nacional de la Unidad para las Víctimas, la delegada de la Procuraduría y de la Contraloría. Un saludo para todos los oyentes, para mis colegas y para Eucaris, y preguntarle qué va a pasar con ese plan de trabajo que ustedes van a presentar, que ya dieron como el primer borrador y lo van a remitir a la unidad. Bueno, el primer paso, obviamente, remitirlo a la unidad. Luego ellos se sentarán con nosotros y revisaremos cuáles son esas acciones que sí van a quedar establecidas y cuáles no. Pero la idea es trabajar articuladamente a favor de las víctimas del conflicto armado. Eucaris, ¿cuáles son las prioridades de ese trabajo y de ese documento que ustedes presentaron? El plan de trabajo va enfocado a la articulación territorial. Es muy importante escuchar a las víctimas en el territorio, saber qué les aqueja, que ellos presenten sus propuestas y nosotros presentarlas ante las instancias nacionales. Perfecto. Eucaris, muchísimas gracias por acompañarnos en Nube Radio. Gracias a ustedes por la invitación. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Atención toda la población víctima de los municipios de Villagarzón, Valle del Guamués y Puerto Guzmán en Putumayo, pues hasta el próximo 11 de febrero podrán postularse para ser beneficiarios de la entrega de unidades de negocio durante la vigencia 2022. Toda la información en www.unidadvictimas.gov.co. Durante el primer plenario de la nueva Mesa Nacional de Víctimas que se realizó recientemente en Bogotá, ante las autoridades del orden nacional se planteó la importancia de contar con más iniciativas concretas para generar ingresos sostenibles a los afectados por el conflicto armado. En Ibagué, jóvenes provenientes de municipios como San Antonio, Rovira o Ataco recibieron por parte de la Unidad para las Víctimas toda la documentación con la que podrán hacer efectivo el pago de las indemnizaciones contempladas dentro de las medidas de reparación individual previstas por la entidad. Atención víctimas del conflicto. La Unidad para las Víctimas informa que hasta el 11 de febrero de 2022 hay plazo para inscribirse en la convocatoria para la entrega de unidades de negocio a hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o reubicados de 49 municipios focalizados. Para mayor información visite www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. Y si las víctimas votan por mí, les ayudaré con obras y elementos para las escuelas. A través de la Unidad para las Víctimas. No, señor Lobo, no engañe a las víctimas. Ninguna persona, candidato o funcionario público puede prometer obras, ayudas o trámites a las víctimas a cambio de votos. La Unidad para las Víctimas les recuerda que no apoya a candidatos en época electoral y que todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios. No se deje engañar. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita 018-911-119 o al teléfono en Bogotá 601-426-1111 o escriba al correo grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Atención víctimas del conflicto que residen en Medellín y municipios aledaños. El martes 15 de febrero se realizará la Feria de Oportunidades en Empleo para las víctimas del conflicto. Más de 1,000 vacantes disponibles para quienes estén incluidos en el Registro Único de Víctimas. Además, durante la feria se hará el proceso de selección para quienes apliquen a las vacantes. La cita es en la Biblioteca Pública de San Javier en Medellín, desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y nos conectamos con Eberto Amor Beltrán para que nos cuente las más importantes noticias desde las regiones del país para esta semana. Hola Eberto, ¿qué tiene para contarnos? Compañeros, muchas gracias. Un saludo cordial a ustedes y por supuesto a todos los oyentes.
Estas son las noticias desde las regiones de Colombia en V Radio. Comenzamos por el departamento del Atlántico, en el municipio de Sabana Larga. Esta semana se dio reapertura al punto de atención a las víctimas allí en esa zona del centro del departamento. Enis María Payares es una mujer oriunda del municipio de Calamar. Fue desplazada desde ese municipio hasta el Atlántico y ha declarado que se siente muy satisfecha por la forma en que la Unidad para las Víctimas ha hecho la reapertura de este punto de atención. Enis, ¿cuál es la reacción que tiene ante este regreso a la presencialidad después de 2 años de virtualidad, Enis? Salí contenta, satisfecha con la atención de la unidad aquí en Sabana Larga Atlántico. Se aclaren todo porque no hay como la presencialidad. Bueno, el orientador me habló del método técnico, de la indemnización, de reubicación, o sea, todo fue perfecto. O sea, me voy contenta. Gracias a la unidad por estar aquí en Sabana Larga Atlántico, gracias por abrir nuevamente este punto, porque es para buen beneficio para todos los de las víctimas. Gracias y bienvenido, Unidad para las Víctimas Sabana Larga Atlántico. Vámonos ahora para el departamento del Tolima. Allí la unidad realizó la entrega de encargo fiduciario. La noticia con John Carlos Rincón. Con una inversión superior a los 249 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas inició el mes de febrero con la entrega de encargos fiduciarios a 71 jóvenes provenientes de diferentes municipios del Tolima, quienes en su niñez sufrieron el conflicto al lado de sus familias y ahora, al llegar a los 18 años de edad, reciben los recursos con los cuales podrán hacer realidad sus sueños de iniciar proyectos productivos, ideas de negocio o invertir en educación superior. Para Estefanía Rojas, beneficiaria del municipio de Ataco, es la oportunidad para empezar su proyecto de pequeña ganadería, pensando en su futuro y el de su familia. Mis sueños es comprar unos novillos y, si Dios quiere, salir adelante y estudiar con los recursos, y muy agradecida con la unidad de víctimas. Andrés Mosquera, joven del municipio de San Antonio, agradeció a la unidad de víctimas por la entrega de la indemnización, recursos con los que planea avanzar en sus estudios y concretar un proyecto de vida. Pues quiero agradecerle a la unidad de víctimas por su colaboración y ayuda. Gracias a la ayuda que me están dando voy a poder progresar en mis estudios y pues, gracias a la unidad de víctimas puedo seguir con mis estudios y progresar algo más en mi vida. Recuerde que las personas que al momento de ser reconocidas como víctimas eran menores de edad y que cumplieron los 18 años ya pueden acceder a los recursos de los encargos fiduciarios, para lo cual deben actualizar su documentación en los puntos de atención, en los canales de la entidad o comunicarse con la línea gratuita nacional 018 911 119. Como positivo, así calificó la Mesa de Participación de Víctimas la reanudación de la atención presencial en Cúcuta, lo que permitirá a los usuarios acceder a los servicios de manera directa y fácil. Carlos Eduardo Galeano con toda la información. Con agendamiento previo en los canales telefónicos habilitados por la Unidad para las Víctimas, la población afectada por el conflicto armado podrá conocer lo relacionado con los procesos. Diana Vargas, coordinadora de la Mesa de Participación de Víctimas en Cúcuta. Con gran agrado, pues saber que ya nuevamente se está habilitando el centro provisional para la atención a la población víctima, que obviamente es indispensable para seguir ellas informándose sobre sus procesos y todo lo concerniente a estos mismos casos. El punto de atención temporal está ubicado en la calle 0 con avenida Primera, norte del barrio Comuneros, en el sector conocido como Los Contenedores, en la ciudad de La Juana Atalaya. Motivamos a las personas a que por favor utilicen los canales de comunicación para el previo agendamiento. Recuerde que es con cita previa para atención presencial. Obviamente utilizando las medidas de bioseguridad pertinentes para estar en este sitio. Nuevamente agradecer de antemano a la unidad. Los horarios de atención para el agendamiento de citas van de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a 12 del día y de 1 p.m. a 4 de la tarde. Desde Cúcuta informó para V Radio Eduardo Galeano. En Nariño se cumplió una jornada más para la entrega de cartas de indemnización a las víctimas.
Los detalles con Natalie Bastidas. Adelante, Natalie, bienvenida. La Unidad para las Víctimas continúa fortaleciendo los proyectos de vida a través de la entrega de cartas de indemnizaciones. En Pasto se entregaron 194 cartas con una inversión superior a los 1.163 millones de pesos. Al respecto, escuchemos a una de las víctimas beneficiarias. Pues le agradezco a la Unidad de Víctimas por su información. Este dinero que yo he recibido o voy a recibir lo invierto en terminar mis estudios y en un negocio. El director territorial William Pinzón Fernández señaló: 194 cartas que serán entregadas en esta jornada por recursos superiores a los 1.160 millones de pesos y de los cuales 83 cartas de indemnización administrativa corresponden a encargos fiduciarios. Esta figura que hemos utilizado en la Unidad para las Víctimas para asegurar los recursos de esos menores de edad, y una vez cumplen su mayoría de edad se activan estos recursos y ellos pueden disponer. Por eso en esta jornada nos acompaña la Universidad de Nariño y nos acompaña la Universidad Minuto de Dios con sus ofertas institucionales para el acceso de estos jóvenes víctimas a la educación superior. Así, trabajando de la mano de las diferentes universidades del departamento, seguimos trabajando unidos por las víctimas del conflicto armado. Durante esta jornada se le leyó la carta de dignificación con ese mensaje estatal de reconocimiento de la condición de víctima, exaltación de su dignidad, nombre y honor. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. Con cooperación internacional, la unidad busca entregar más beneficios a las víctimas en el departamento del Huila. La información con Indira Lorduy. La Dirección Territorial Caquetá Huila de la Unidad para las Víctimas propició un encuentro entre las autoridades de Neiva y el cooperante internacional Blumon, todo con el objeto de motivar y sustentar la importancia de que los sobrevivientes del conflicto de esta parte del país cuenten con su ayuda. Esto dijo la directora territorial Caquetá Huila, Gina Paola Lombana López. Recibiendo la visita del cooperante Blumon, gracias a la buena articulación que se tiene con la alcaldía de Neiva, explorando las posibilidades de la entrada a realizar un apoyo en la ayuda en la inmediatez, en la asistencia humanitaria, y hemos revisado cifras y el día de hoy ha sido un día de gran trabajo. También estuvimos dialogando con la secretaria de Paz y de Derechos Humanos de la ciudad de Neiva, Smith Duarte Cano. Esto nos dijo: para nosotros como municipio es muy importante que tanto la Unidad para las Víctimas como organizaciones como la Blumon quieran dirigir su mirada hacia este municipio, hacia las nuevas víctimas de desplazamiento forzado, y quieran hacer su aporte para garantizar de alguna manera esa vida digna a las personas víctimas de desplazamiento forzado. El trabajo que se viene haciendo en articulación con la Unidad para las Víctimas es un trabajo que podemos exaltar en este momento como municipio. Gracias a la unidad contamos el año inmediatamente anterior con unos apoyos subsidiarios para beneficiar a esas familias víctimas de desplazamiento forzado. Según las estadísticas de Neiva, a la fecha se cuenta con 60.000 víctimas del conflicto en esta ciudad. Desde Neiva, departamento del Huila, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. En Antioquia, las víctimas que reciben su indemnización le apuestan a la inversión adecuada de los recursos. La información la tiene Sandra Cruz. Con más de 2.800 millones de pesos, inició este año la entrega de indemnizaciones otorgadas por la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia, beneficiando a 369 víctimas, quienes podrán mejorar su calidad de vida. Escuchemos a Jairo Manuel Gómez, quien fue víctima de una mina antipersona en el departamento de Córdoba durante el año 2018. Perdió sus extremidades superiores y la vista. Hoy vive con 4 hijos y este recurso lo va a invertir en una unidad productiva piscícola y en el estudio para sus hijos. Gracias a la unidad de víctima fui reparado por lesiones personales. Me han entregado mi carta cheque. Mi pensado es cuestiones agropecuarias, por ejemplo, como peceras. Tengo un amigo mío que tiene una finquita por aquí, por estos lados de Medellín, entonces la inversión es empezar con peceras y arreglos de vivienda
y seguir el estudio a mis niños que tengo. Por su parte, Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en este departamento, aseguró que 290.000 víctimas han sido indemnizadas por la entidad en este territorio. Estos recursos superan los 3 billones de pesos. Adicionalmente, reiteró que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y que las víctimas no se dejen engañar. Informó para UV Radio Sandra Cruz desde Antioquia. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán. Hasta pronto. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. La historia de vida llega desde el Urabá con Claudia Torres y el poder de resiliencia de las víctimas de la masacre de La Chinita. Escuchemos. Me bañó mi rostro, en mi pelo, era la sangre de él. O sea, eso es duro. Y yo digo que uno está vivo por la misericordia de Dios, o uno no está loco porque Dios tuvo misericordia de uno. Pero al vivir eso, uno relata eso y es como una historia inolvidable que uno jamás, porque eso marca a uno. O sea, al ver tú que esa sangre te bañó a ti y ve tú tus hijos bañados en sangre de su papá, eso es muy duro, como lo viví yo. Muy poco somos víctimas, pero muy poco conocen mi historia. Este es el relato de Esther Barreto, una de las sobrevivientes de la masacre de La Chinita, ocurrida el 23 de enero de 1994 en Apartadó. En este hecho perpetrado por las FARC fueron asesinadas 35 personas. Fue el primero que yo saqué, porque lo saqué con mi hijo, el mayor, más otras amistades que me ayudaron a sacarlo en una hamaca. Y fue el primero que llegó al hospital. Cuando íbamos llegando al hospital, él murió. O sea, no alcanzó a llegar con vida al hospital. Hoy, 28 años después, Esther recuerda a Alfonso Medina, el padre de sus 4 hijos, y junto a los familiares de las demás víctimas que dejó este hecho, elevaron una plegaria por sus seres queridos y recordaron que comparten el mismo dolor. Eso es duro. Y yo por eso digo, como víctima, todos tenemos una historia que contar y todos quedamos marcados y el corazón nos duele cada momento que, como dice mi compañera Diana Hurtado, que queremos pasar de un 22 a un 24 y que ese 23 no esté, como para enmendar o quitar un poquito el dolor. Pero cuando se le olvida a uno si nosotros vivimos ese dolor. Como víctimas somos los únicos que tenemos y podemos contar lo que vivimos en la masacre de La Chinita. Este año, en la parroquia Divino Seomo del Obrero, recordaron a Alfonso y a las demás víctimas. Rogaron para que hechos como estos no se repitan. Y cada rato yo veo a mis compañeras, a mis compañeros, a esas víctimas de La Chinita. Y para mí son hermanos del dolor, porque todos vivimos ese dolor en la masacre de La Chinita, donde como madres quedamos con esos niños pequeños, como hermanos quedaron sin hermanos, como muchos no conocieron a su papá. Y nos tocó de contarle la historia a esos niños que quedaron pequeños, cómo vivieron ellos. Y los que quedaron más grandes quedaron marcados porque ellos recuerdan cada momento ese dolor, cómo le quitaron su papá. Entonces, como víctima, hoy y como todos los días, algo que va a vivir en mi mente y en mi corazón. Además de honrar y hacer memoria de lo sucedido, tuvieron un espacio para avanzar hacia el restablecimiento de sus derechos y conversar sobre el trabajo conjunto que se viene haciendo desde el Plan de Reparación Colectiva de La Chinita. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién para V Radio, informó Claudia Torres. V Radio. Llegamos al final de V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad de Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Estuvimos con ustedes Santiago Santa Coloma, Eberto Amor Beltrán y Marta Esteves. No olviden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.